Muy bien, entonces vamos a arrancar. Ya saben esto, cada vez que vean He-Man se van a acordar de esto. Y hoy hemos llegado al capítulo 7 de Mateo y vamos a intentar hoy atar todos los puntos del discurso de Jesús. ¿Se acuerdan? Que el discurso viene del 5 al 6 y el 7, ¿verdad? El discurso empieza en el 5, continúa en el 6, capítulo 6, y termina en este capítulo 7. Una cosa que a veces nosotros en la iglesia moderna no hacemos muy bien en el cristianismo es ver toda la escritura en conjunto, ¿verdad? Casi siempre como que vamos a las partes individuales, ¿no? Como que, el versículo, pero a veces no lo vemos panorámicamente, como era la intención original del autor. Entonces, por ejemplo, este discurso de Jesús, la intención original es que lo veamos eh, totalmente, no de a pedacitos. Entonces vamos a intentar poder ir sobre todo el discurso, todo lo que hemos visto para atar todos estos puntos. Bueno, no sé si se acuerdan, pero al principio del capítulo 5, ahí vimos las bendiciones y en contraste teníamos las maldiciones, ¿verdad? Todo este discurso es una comparación, ¿verdad? Si lo vemos nos alejamos, lo vemos panorámicamente, es una comparación de dos reinos, dos decisiones que la gente puede tomar. Está la montaña de bendiciones y la montaña de maldiciones. Entonces, es decir que el reino de Dios es la montaña de bendiciones que no juzga por lo exterior, sino que ve la condición del corazón y a veces se manifiesta de una forma que no hace sentido en nuestra sociedad. ¿Se acuerdan? Como que tú tienes éxito, digamos, en el reino de Dios, pero el éxito no es el mismo éxito que el éxito secular o el éxito de nuestra cultura individualista, ¿verdad? Y la montaña de maldición representa el reino de nuestra sociedad en este mundo, que juzga por las apariencias y prosperidad, ¿verdad? O sea, si no te está yendo bien económicamente, es como que debes de estar mal, ¿verdad? También vemos que hay dos formas de interpretar la ley de Dios. Y a mí habíamos leído en el 5 ese versículo que Jesús dice, ¿sabes qué? Yo no vine a poner fin a la ley o a los profetas, sino que he venido a cumplirla, ¿verdad? Y continúa diciendo, ustedes oyeron de los líderes religiosos que esto significa tal cosa o tal otra, pero yo les digo, mi reino es de esta forma, y esta es la forma de interpretarlo. Entonces también tenemos dos opciones, creer la interpretación de los hipócritas o la interpretación de Jesús sobre la ley y los profetas, sobre el reino. Luego tenemos la actividad religiosa en el capítulo 6. También tenemos dos formas de tu actitud religiosa en el capítulo 6. Jesús dice, tengan cuidado de no vivir tu vida religiosa como la de los hipócritas. Asegúrate que lo apliques de la forma, ¿no? Esa vida religiosa la apliques, pero de la forma de Jesús. Y llegamos, ¿se acuerda que era el medio del discurso? Que es la oración del Padre Nuestro. Y aprendimos que es un modelo, una oración viva, aplicable a tus únicas circunstancias. Y llegamos del otro lado del discurso, ¿no? Que el medio es, digamos, la oración del Padre Nuestro, entonces pasamos por arriba de la oración del Padre Nuestro y llegamos al otro lado y empieza a hablar de que no hagas como los hipócritas y que tu Padre te recompensará si no haces como los hipócritas. Y empezamos a ver el balance del discurso. Ahora que ustedes, ahora que ustedes que llaman a Dios su Padre, no hagan como los hipócritas, ¿verdad? O sea, Jesús eh,
dice, ¿no? Bueno, oren así, Padre nuestro. Bueno, pero si ustedes llaman a Dios su Padre, no hagan como los hipócritas. Otra vez tenemos dos cosas para elegir. Hagan de esta forma, no lo hagan de esta otra forma, como los hipócritas. Y aquí llegamos al capítulo 7. Y ahí vemos, no lo hagas de esta forma, hacerlo de esta forma, ¿no? Como que dos opciones. Entonces vemos cosas como no juzgues para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida que con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando está la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, no sea que los huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. ¿Y cómo termina este discurso? Tenemos tres ejemplos de dos decisiones. Esta opción de dos reinos se nos presenta en tres formas. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, ¿no? La puerta amplia de la perdición, ¿no? Y luego, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? La puerta amplia o la puerta estrecha. Dos puertas. La fácil, fácil de pasar, y la chica, difícil de pasar. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Dos, ¿verdad? ¿No? Son dos casas construidas en diferentes fundaciones. Todo el discurso es una comparación de dos cosas. El camino del reino de Dios y el camino del mundo que se fija en lo exterior. Y ahora vamos a analizar un poco más el capítulo 7, tomando en cuenta que el sermón se trata de dos opciones. ¿Ok? No juzguen para que no sean juzgados. Ese es un versículo bastante complejo si tomamos el versículo aislado, ¿verdad? De hecho, la gente secularista lo usa contra nosotros. Cuando tú le dices algo a alguien, dice, pero la Biblia dice que no me juzgues. Y de hecho también pasa en la iglesia, ¿verdad? Te lo usan en contra, ¿no? Cuando tú dices, no, porque me pasó esto, ¿no? No me puede juzgar lo que hago, porque hermano, así dice la Biblia, ¿no? Y al ver esto como como solo como el versículo, así como que la cápsula que contiene el versículo, lleva a malas interpretaciones, pero si vemos el contexto, podemos entender un poco más. Por eso yo digo, no es bueno leer la Biblia aisladamente, ¿no? De hecho, el versículo debería leerse junto con el 2. El 1 y el 2 es de la misma frase, pero nosotros elegimos como que la mitad, ¿verdad? Y dejamos afuera la otra parte. Y lo vamos a leer. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida que miden, se les medirá. ¿Está diciendo el versículo que no pueden juzgar? Si lo viéramos versículo a versículo, el 2 parecía que contradiciera el 1, ¿verdad? Porque de repente está hablando acá de que cuando juzgues, ¿no? Así te vamos a juzgar, ¿verdad? De hecho, si vemos todo el resto de los versículos, siguen esta línea de juzgar. ¿Recuerdan? ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?
etcétera, ¿verdad? Como que tú estás juzgando, pero no te das cuenta lo que tú tienes, ¿verdad? Y digamos, y vemos más eso de las dos opciones, ¿no? No lo hagas de esa forma. No te enfoques en la astilla cuando tú tienes un tronco, no tienes ¿cómo es? Un Mercedes, ven en tu ojo, ¿ah? Y te estás fijando, ¿no? En la moto del otro, ¿no? Es decir, no lo hagas como en el reino de los hipócritas. Y luego también dice, mejor quita el tronco de tu ojo. Jesús nos propone aquí que hay una forma en el reino de Dios de juzgar, pero en la luz y gracia que se nos ha ofrecido a nosotros. Primero examina tu propia alma y su condición y ve la gracia y misericordia que se te ha concedido a ti. ¿Ah? A pesar de lo que tú has hecho, se te ha concedido gracia y misericordia y de esa forma debes juzgar a los otros. O sea, quita tu propio tronco con la ayuda del Espíritu Santo y recién ahí ve con tu hermano, con la otra persona y ayúdalo con esa astilla que tiene. ¿Esto le suena algo familiar a lo que analizamos en el capítulo 6 sobre el Padre Nuestro? De hecho, vamos a verlo, porque capaz que no se acuerdan. ¿Se acuerdan esa parte en donde dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores? Perdóname a mí como he perdonado a otros. Eso es una aplicación práctica del Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Qué significa juzgar? De hecho, en hebreo significa dirigir o guiar. Y en griego, la palabra que se usa es separar o partir, ¿no? Como que implica discernir entre el bien y el mal, entre lo que es justo y lo que es injusto, entre lo que es verdad y en lo que es mentira, entre lo correcto y lo incorrecto. No es, nosotros como que hemos cambiado un poco el significado de juzgar como que chusmerío, ¿no? Ah, sí, porque fulano. Ah, está juzgando, ¿no? ¿Verdad que no? O sea, no es así exactamente lo que dice la Biblia sobre juzgar. O sea, no seas chusma. ¿No? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Y aquí vemos esto, no juzguen como juzgan los hipócritas, ¿no? En lo exterior, pero con gracia por la condición del corazón, con misericordia, de la misma forma que se te fue presentado a ti, ¿verdad? Como te fue perdonado a ti, perdonas a los otros. Como, entonces, de esa misma actitud tienes que tener a la hora de juzgar. ¿Cómo debemos juzgar entonces? Debemos juzgarnos a nosotros mismos primero. Entonces, en el reino de Dios uno se juzga a sí mismo y luego juzga a los demás. Y vamos a seguir con el capítulo 7 y vemos esta parte, ¿no? No den lo santo a los perros, ni eche sus perlas delante de los cerdos, ¿verdad? Porque volviéndose los despedacen a ustedes, ¿no? Y claro, por supuesto, en nuestra cultura, cuando leemos perros, pensamos en esto, ¿verdad? Decimos, no, pero ¿por qué? ¿Por qué a Jesús no le gustan los perros? Pero la explicación es un poquito más profunda que eso, ¿verdad? Es más bien como estos perros, ¿verdad? Que donde se descuidó el animal, los perros se le volvieron y lo despedazaron, porque son perros salvajes. Y los perros salvajes y los cerdos son animales impuros para los judíos. No los podían tocar. Cuando Jesús dice no tiren lo santo para los perros y cerdos, él está describiendo el mundo de los hipócritas, pero no de cualquier hipócrita, de los hipócritas líderes religiosos de su época. Nuestra mentalidad usualmente es tirar, decimos, no, vamos a tirar semilla para todos lados y Dios dará la cosecha. En cierta medida es verdad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuándo sabremos cuándo compartir la verdad y cuándo sabremos cuándo callarnos? Y decir, ¿sabes qué? No voy a decir nada. Si nos ocurre a nosotros, yo digo, este me cae mal, no le voy a decir nada. No,
porque probablemente si nosotros lo hacemos por nosotros mismos, vamos a fallar, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde iremos? ¿A qué acudiremos para saber cuándo dar perlas? ¿No? Cuando hablar del reino y cuándo no deberíamos decir nada. Si regresamos al Padre Nuestro, que es digamos, la conclusión o el medio de este discurso, vamos a tener la respuesta. Tenemos que acudir al Espíritu Santo. Dame ese pan diario, lo que necesito para saber tu voluntad, para aplicarlo en este mundo. De hecho, Jesús mismo, como dijimos, Jesús aplica todo esto. Más adelante vamos a ver que cuando le hablan a Jesús, Jesús se quedó callado. Jesús es acusado frente a los líderes religiosos y en vez de dar perlas, en ese momento decidió no hablar, porque hay un tiempo para dar perlas y hay un tiempo para no darlas. A veces no es el momento de debatir, a veces tal vez debemos callarnos. Es la voluntad de Dios la que decide, es el Espíritu Santo. Y como ya vimos, si no sabemos esa voluntad, si no sabemos cuándo callar y cuándo hablar, preguntemos a Dios y se nos dará esa voluntad. Pidamos a Dios y se nos dará ese pan del Espíritu. Y lo dice Jesús inmediatamente en el capítulo 7. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Cuando leemos este versículo solo, ¿no? Y aislamos el versículo, podría significar un montón de cosas. Pidan y se les dará esa ropa que me gusta, ese auto nuevo, o el PlayStation 5, ¿no? Pidan y se les dará, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se les dará? ¿Qué encontramos que se abrirá? Son las perlas del reino de Dios. De hecho, vamos a ver esta misma historia, pero en Lucas, y aparece en Lucas 11. Aconteció que cuando Jesús, orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan de nuestro cada día y perdonanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerlo. Y aquel, respondiendo desde adentro de su casa, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Entonces Jesús les dice: les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite, ¿no? De tanto insistirle, ¿no? Para que me deje tranquilo, toma, toma, ¿no? No porque es su amigo, sino porque el otro insiste, ¿verdad? Así que yo les digo, y acá yo hice una corrección porque en el original es plural, no es singular, y yo les digo: sigan pidiendo y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que sigue pidiendo, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O supongo que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide un pan, ¿acaso le van a dar una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? ¿Verdad? Y finalmente llegamos a esa cosa que está hablando Jesús. ¿Qué es lo que pidan y llamen y busquen? Y qué es lo que queremos que se abra a nosotros en el último versículo? ¿Qué es lo que dice, no? ¿Es prosperidad? Dice: no, pidan prosperidad o pidan cosas materiales. Inclusive tipo: no, pide salud. No. De hecho, Jesús mismo nos revela en Lucas qué es lo que es.
Pues si ustedes siendo malos, ¿no? O sea, si te pide tu hijo un huevo, no le va a dar una piedra, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pida? Es decir, la continua sabiduría que nos da el Espíritu Santo para poder vivir y juzgar en este reino de Dios, porque si nosotros nos basamos en nuestra propia visión, vamos a fallar. Ese es el pan cotidiano de la oración del Padre Nuestro, que debemos continuar pidiendo. Es el Espíritu Santo. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ok? ¿Por qué dice esto? Porque nosotros necesitamos esa continua sabiduría para poder juzgar correctamente qué estamos consumiendo espiritualmente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque hay lobos, predicadores que son falsos profetas y nos intentan engañar con falsas interpretaciones, como hacían los religiosos en el tiempo de Jesús. Así que tipo, pidan ese pan cotidiano del Espíritu Santo cuando vean esos videos de YouTube o compren esos libros, ¿no? De como que tú eres un campeón y toda esa filosofía que es supuestamente cristiana, ¿ah? Pidan ese pan para saber qué es lo que están consumiendo, si lo que están consumiendo es realmente es del Espíritu o no. Recuerden, juzgar es discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira, lo correcto y lo incorrecto. Y la única forma de que puedes juzgar de esa forma es con el pan diario del Espíritu Santo. Y llegamos a esta parte en donde entren por la puerta estrecha, porque ancha, la puerta amplia, digamos, es la de la perdición. Y luego Perdón, Luis. Entonces, ¿Mm? Perdón, puedo hacer una intervención. Es permitido, ¿no? El final, ¿no? Disculpe. No, dime. No, yo solo por las dudas, ¿no? De juzgar eso que habla Jesús en este momento. eh, y juzgar primero a sí mismo, ¿no? Que habla sobre esa actitud. Ujú. La referencia, wow, ahora dijiste sobre qué es juzgar. Eso. Quería, pudiera repetir esa parte, por favor, solo el final ese que hablaste ahora, del juzgar y con esa de juzgar primero a sí mismo, ¿saben? Ujú. Una comparación sobre, un comentario sobre Bueno, eso. si nosotros vamos un poco atrás, un poco, no juzguen por la apariencia, sino por... ahí está. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿No? Juzgas, pero si juzgaste a ti mismo primero, porque si te hubieras juzgado a ti mismo primero, te das cuenta que tienes una viga en tu propio ojo. Entonces tú resuelves eso con Dios y luego al resolver eso, ya eres como que vas a tener una actitud más humilde y más porque se te ha perdonado, no una viga. Entonces cuando tú vayas a juzgar la astilla del otro, que no es una viga, es una astilla, al ver tu propia viga vas a decir, bueno, tal vez no debería ser tan duro con esa persona, le debería decir, pero no es como la viga que yo tuve, que Dios no tuvo problema de solucionarlo conmigo. Así como Dios me perdonó, tal vez yo cuando vaya con alguien más voy a perdonar porque a mí se me perdonó una viga y el problema que tengo con la otra persona es una astilla. ¿Se entiende? Sí, se entiende Entonces, digamos, tú te y juzgas a ti yo, mismo. yo creo que la impresión que me que, que culturalmente, ¿no? Sería la
religiosidad que Claro, da, como en el sentido de que nosotros juzgamos, no, tenemos esa actitud de juzgar y además mismo queriendo mirar hacia uno mismo, eh, primero miramos juzgando y no pensando que somos perdonados y que tenemos eh, este árbol adelante, ¿no? claro. Ese, Bueno, por eso, era un los comentario, ¿sabes? religiosos en el tiempo de Jesús juzgaban a diestra y siniestra, pero ellos, su estado era pésimo, eran hipócritas, pero exigían a la gente un montón de cosas, ponían un laberinto entre el reino y la gente, cuando ellos mismos no podían entrar al reino por su estado del corazón, ¿verdad? Entonces, digamos, como que ellos tenían que mejor tratar consigo mismos primero antes de ir a juzgar a alguien más. Pero digamos, en lo más simple, simplemente que es la actitud, ¿verdad? Como que eh, te checas a ti mismo primero y luego, una vez que cheques, vas a notar de que cuando vas a tener otra actitud cuando cheques el problema con la otra persona. Pero en definitiva sí, o sea, va de eso simple al hecho de que a veces nos volvemos muy religiosos y como, por ejemplo, en el caso de la iglesia y el cristianismo, no tenemos ningún problema de poner el grito en el cielo y apuntar con un dedo cuando nuestra propia, nosotros mismos no somos muy buenos ejemplos a veces de muchas cosas, menos vamos a estar apuntando a otros, ¿no? Que ni siquiera tienen la misma, digamos, nosotros que fuimos los que estudiamos la palabra, digamos, no la sabemos aplicar y vamos a exigirle a aquellos que ni siquiera saben de la palabra que, que se comporten moralmente, ¿no? Por ejemplo. ¿Se entendió? Muy bien. Y bueno, continuando, acá vamos a ver un ejemplo de uno o el otro, ¿verdad? De las dos opciones, la puerta estrecha o la puerta amplia. Luego en el 18 habla de un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo producir frutos buenos. Por lo tanto, y luego la parte de, ¿no? de que el que construye, el que sigue las palabras de Jesús, construye su casa sobre la roca y el que no, sobre la arena. Entonces tenemos dos puertas, una de vida y una de muerte, dos árboles, uno de vida y uno de muerte, dos casas, uno en la roca y otro en la arena. Cuando habla de las puertas aquí, Jesús se refiere a una puerta de entrada de una ciudad. En una ciudad, en ese tiempo tenías una puerta grande donde todo el mundo pasa y es donde, o sea, lo que quiero decir es que es donde uno pasaría, o sea, no lo pensaría mucho. Ah, es lo lógico para hacer es pasar por esa puerta, por la puerta principal de la ciudad. Pero como dijimos, ¿no? El reino de Dios no es no funciona con la lógica cultural o secular, ¿verdad? Pero por la ciudad también había unas puertas más chicas, más difíciles, que te costaba más trabajo para entrar, porque seguramente tendrías que bajarte de tu caballo, de tu camello para entrar, ¿no? Entonces, básicamente, tenías que bajarte de tu caballo para poder entrar por esa puerta. Y una vez y otra vez es una comparación de los dos reinos, ¿verdad? Uno con una puerta amplia y fácil hacia la muerte, que parece obvio, pero te lleva a la muerte. Y otra con una puerta angosta, difícil, que tal vez no es conveniente, pero te lleva a la vida. Y como dijimos, un árbol bueno y un árbol malo. De hecho, en Gálatas vemos famoso versículo, pero el fruto del Espíritu es, y empieza a describir, ¿no? Es amor, ¿verdad? Y empieza a describir qué tipo de amor, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Entonces tenemos esos dos árboles, los árboles de los hipócritas que dan fruto de muerte
Y los del reino de Dios, que dan fruto de vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Como lo vemos de hecho desarrollado en este pasaje del fruto del Espíritu. Y Jesús nos dice, así que por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Y tenemos otra vez lo de conocer, lo de juzgar, pero de la forma del reino de Dios, que es pidiendo continuamente de ese pan de su sabiduría, del Espíritu Santo, es decir, que vamos a estar dependiendo continuamente de Dios. Entonces, ¿cómo sabremos qué es bueno y qué es malo? Bueno, por su fruto lo conocerán. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías las pone en práctica, no es el que edificó sobre la roca. Tenemos dos personas aquí. Una construye una fundación sólida y el otro la construye en la arena. La casa en la roca aguanta todo y la casa en la arena se arruina, ¿verdad? El reino de Dios usa una fundación sólida, pero aquellos que no oyen a Jesús y no lo ponen en práctica, es el otro reino, es el que se construye en la arena y cuando viene la tormenta queda arruinado. Y nos dice, ¿no? Sobre esa casa, ¿no? De que cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Jesús está hablando de dos opciones. O es la forma de Jesús o es la forma de los hipócritas. Usualmente se nos enseña, ¿no? De que el que construye la casa en la arena es la forma de los inconversos, como que Jesús está hablando de los inconversos. No, tú haz tu casa en Cristo, no en la arena como estos inconversos. Pero no, no es así. Recuerden, el inconverso, hemos estado mirando, es un potencial ciudadano de nuestra casa. De hecho, el que no tiene a Cristo todavía no tiene una casa. Está en un estado en donde no tiene ninguna casa. Estas palabras se refieren a los líderes religiosos, cuya casa, ¿cuál es la casa de los líderes religiosos hipócritas? ¿Se dan cuenta? Es el templo de Jerusalén, construido en la arena hipócrita y grande fue su ruina en el año 70, que lo destruyeron. Jesús está dando su discurso en Galilea. Este discurso, ¿se acuerdan que es en Galilea? Que es bien lejos del templo de Jerusalén. Y Jesús está diciendo, pueden elegir a los hipócritas en el templo allá abajo, en el norte, en el otro lado, ¿no? de Israel, en el templo de Jerusalén, o tienen otra posibilidad, el templo hecho por aquellos que creen, el cuerpo de Cristo. Y se ve de esta forma, de una forma que no esperarías, ¿no? El templo es la gente, fundada en los discípulos, construido por Jesús. Y ese templo, formado por la gente, nunca caerá, porque está formado en la roca. Pero el templo de los hipócritas, que estaba en Jerusalén, vino el año 70 y grande fue su destrucción. De hecho, lo vamos a ver más adelante, que cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrar el edificio del templo, ¿no? Mira qué bonito, qué lindo que es. Pero Jesús le dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo, construido en arena, grande iba a ser su ruina. Esa es una de las profecías de Jesús durante todos los evangelios, advirtiendo de que iba a llegar el momento en que Jerusalén iba a ser destruida y el templo iba a ser destruido. Y como, digamos, como una especie de, podríamos decirle metáfora, sombra o como quieran llamarle, ¿no? Proyección,
de que la fundación de que los hipócritas tenían, su casa iba a ser destruida, y fue destruida. Y luego llegamos a este versículo, ¿verdad? Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Aquí, que hemos aprendido de que esto es cuando dice que cuando Jesús terminó estas palabras, es Mateo diciéndonos que se terminó el discurso, el sermón de Jesús. Aquí se termina ese discurso o sermón, y la gente estaba asombrada de su enseñanza, de la enseñanza de Jesús y de la forma que enseñaba, ¿verdad? Ojalá nosotros también estemos asombrados de la forma que que estaba enseñando Jesús. Y con esto terminamos el capítulo 7 y vamos a pasar al capítulo 8 el próximo martes. Si tienen preguntas, este es el momento. No, yo vi unos versículos de los 21 ahí que no sé. 21 no, a ver, 22. De personas que le dicen a Jesucristo que, bueno, él dice que le dicen que hablamos de ti, echamos fuera demonios y realizamos muchos milagros. Y aún así, él dice que en el día del juicio los aparta y le dice que nunca fueron de él. Pero ¿cómo es posible que esas personas hayan echado demonios y hecho milagros? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, Porque si echaron demonios y hicieron milagros, ¿con qué poder lo hicieron? O si eran conversos y... Ahí hay un tema ahí, capaz que medio vidrioso, el tema de la salvación. Capaz que si se pierde o no se pierde, el famosa discusión de... ok, lo que se refiere ahí Jesús es de que hacer milagros y un montón de cosas en nombre de Jesús realmente no significa mucho, porque la parte en donde lo que Jesús quiere es, primero, digamos, es tu relación con Jesús, ¿verdad? Si tú haces milagros y haces un montón de cosas, ¿no? Pero no tienes amor, no te sirve de nada. Y eso lo vemos hoy en día con, no quiero como causar controversia, pero hay muchos hoy en día que se llaman profetas o que hacen campañas de sanidad, hacen un montón de cosas. Y sin embargo, tipo, se van a llevar la sorpresa cuando digan, no, pero yo hice campaña, entonces, pero solamente te interesaba, ¿no? El dinero de la gente, desplumar a la gente, ¿verdad? Y no realmente, no tenías amor, ¿verdad? Por la gente. Entonces, digamos, es posible que se haga un montón de cosas, pero eso no tiene nada que ver realmente con si tu corazón está en el lugar correcto, ¿no? Con Dios, ¿verdad? O sea, sí, digamos, el que haga señales o cosas así no es de garantía de que eres realmente, que sos salvo, ¿no? ¿Se entiende? Les leo, les El, leo el- un, les el- leo un versículo de, perdón, de Lucas 10, 19 y 20 dice: "He aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará". Pero el 20 dice: "Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos".
¿no? Referente también a esto, de que en realidad, no es, la importancia no está en el poder que Dios te puede otorgar para hacer cosas, para su obra, sino en tu propia confianza de la salvación en Cristo, ¿no? No, lo importante no era que ellos hacían milagros, sino que sus nombres estaban escritos en el cielo, digamos. Eran parte de esa iglesia, como dijo Luis, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Que también se refiere a eso que tú estabas diciendo. Allí el tema en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos todas esas cosas. También es medio... Digamos que el nombre de Jesús tiene poder, ¿no? Dios tiene poder. Nunca es el poder de alguien. O sea, cuando, por ejemplo, si yo hago algo, vamos a decir, oro, se sana a la gente, vamos a decir, hay una persona que está en una silla de ruedas. Yo voy y oro por la persona y digo, en el nombre de Jesús, y se levanta. ¿De quién es ese acto? ¿Es mío o de Dios? Dios lo hizo a través de mí Sí. y eso garantiza de que yo estoy todo bien, o tal vez Dios quería realmente que esa persona se sanara y lo hizo por esa persona y me usó a mí, porque Dios usa lo que sea para llegar a ti, ¿verdad? Entonces, digamos, no es garantía. O sea, lo exterior no es señal de lo interior, es lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Inclusive en ese sentido, o sea, de que, por ejemplo, Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿cómo terminó Salomón? Terminó construyendo templos a dioses paganos y así murió. Y es como una especie de anécdota de que no importa que tan inteligente seas, lo que realmente importa es tu relación con Dios, porque no hay inteligencia humana, digamos, que te va a garantizar de que vas a estar al otro lado. ¿Eh? ¿Se Sería como entiende o la necesitas? advertencia de cuida tu corazón. Es decir, como que, como está diciendo, no te envanezca de que haces milagro, que Dios está. Es decir, es una advertencia, cuidar el corazón también. O sea, mira, había Creo que la persona había alguien que caminaba con Jesús. que dice en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos un milagro, está diciendo, entiendo yo conceptualmente, entiende de que no lo hizo por él, sino lo hizo en nombre de Cristo o de Jesucristo, porque le dice en tu nombre. Pero sin embargo, sabiendo eso y usado por Dios, también no recibió la salvación, Ya. no fue salvo. ¿Sabes quién? Hay Que alguien que echó en demonios. su vida hizo milagros y sanó, pero sin embargo es contradictorio, porque si yo hice milagros y sané, pero no tuve o no tuvo lo suficiente para discernir que no era salvo, el Espíritu ¿Sabes? fue a través de él usado y llevado a sanar a los demás, pero sin embargo ese Espíritu que lo usó Dios para sanar, no actuó en ese ser. Había Es alguien, contradictorio. había alguien que hizo milagros, sacó demonios, juntaba dinero a los pobres, caminó con Jesús 3 años y se llamaba Judas. Y sin embargo, Claro. o sea, pero lo que más se refiere a esto específicamente son a los religiosos, ¿verdad? De que hacían un montón de cosas, daban a los pobres, todo eso, pero lo hacían por el ego, lo hacían oraban para que vinieran las lluvias, hacían todo muy bien religiosamente hablando, ¿verdad? Pero no eran salvos, su corazón, todo lo hacían por cómo se veía, ¿verdad? Y hoy en día a veces el cristianismo cae en eso también, ¿no? O sea, es más como un show, digamos, de que, mira, hago esto, hago lo otro, y no tanto porque nos interesa a la gente. Dios es más de como que menos bla, 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 más darle de comer
al pobre persona que no tiene que comer, ¿entiendes? ¿Sí? Y no, como dijimos la otra vez, ¿no? De que tú crees de que ya recibiste tu recompensa si yo, por ejemplo, le doy de comer a los gente que no tiene de comer y me filmo, ¿no? Y lo pongo en Facebook, ¿no? Oh, mira cómo estoy ayudando a esa persona. ¿Lo haces porque realmente te interesa la persona? Y lo mismo con milagros, tal vez, yo qué sé, oraste y no sé qué, y pasan las cosas, porque Dios le interesa a las personas, ¿no? Entonces, si justo sos tú el que está ahí, y justo tú hiciste eso, y lo hizo a través de ti, bueno, pero no tiene nada que ver contigo, porque tú deberías haberte preocupado por ti mismo. Es como el emperador Augusto, ¿verdad? Conquistó todo el mundo, y por eso dice, ¿de qué te sirve, ¿no? Haberte ganado todo el mundo? Refiriéndose al emperador, ¿verdad? Pero tu propia alma la perdiste, ¿verdad? Entonces digo, puedes hacer cosas que a los ojos de los demás es milagroso, digamos, pero al fin y al cabo lo que importa era que te juzgaras a ti mismo y vieras si estabas bien con Dios. Ok. Lo que pasa es que a veces nosotros recibimos muchas enseñanzas tradicionales de la iglesia, entonces como que, no, si todo, si estás bien, es porque haces esto, haces lo otro, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo de que no es así, no es lo que se ve afuera, es lo que está adentro, ¿verdad? Entonces, porque una persona va y hace milagros o empieza a brillar como un ángel, no es garantía de que la persona es de Dios o que esté salva. Simplemente es así, por eso decía, ¿no? Si viene un ángel del cielo y te presenta otra verdad, o sea, tú vas a decir, bueno, pero es un ángel, ¿no? Pero no, porque no se trata de eso. Por eso es estrecha la puerta de salvación, porque la verdad es complicado, ¿verdad? No es tan simple. Justamente todo este pasaje, todo el capítulo que hemos leído, habla justamente de eso, de mirar hacia adentro, y no de lo exterior, ¿no? De que yo hago esto, que ya yo soy pastor, entonces ya tengo mi lugarcito ahí en el cielo, mi casita, como decían antes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y en realidad el camino va por otro lado. Siempre hay que estar viendo hacia adentro de uno y hablando con Dios a través del Espíritu Santo, como también se nombró en la clase, es el que nos va a ir guiando a no apartarnos de esa verdad, ¿no? Hay un salmo que dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, porque estaba mirando lo que hacía el malo, lo que hacía aquel, lo que hacía el otro. Entonces uno tiene que cuidar por su propia salvación, que también lo dice la palabra, ¿no? Cuidar cuida de tu salvación con temor y temblor. Entonces tenés que estar mirando tu vida en vez de estar justamente juzgando al otro así sin más, ¿no? Y el hacer milagros, el hacer cosas, nada, no te garantiza en ningún momento nada, ¿no? Justamente esos son los posers del Evangelio, ¿no? Los que se muestran como santos, pero en realidad es como una máscara, una cobertura. Yo qué sé, nosotros tenemos esto y siempre lo hablamos en la iglesia, como que lo criticamos, que de nada te sirve, yo leo la Biblia todos los días, oro todos los días, voy a la iglesia, no sé qué. Eso en realidad, si tu vida no está realmente fundada en Cristo y la seguridad de la salvación te la da el Espíritu Santo, todo eso no es nada, ¿no? Pero es como un montón de hojas secas que se prende fuego, no desaparece. Porque delante de Dios eso no es nada. Y lo mismo lo que sería las buenas obras, porque la salvación no es por buenas obras. Es decir, serían buenas obras. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre dimos... Pero, ¿qué pasó? En realidad no había sinceridad allí. No, es lo que está... Bueno, y seguramente que... no sé si eso está en Mateo, ahora no me acuerdo, pero seguramente cuando lleguemos a ese pasaje vamos a hablar también de qué se estaba refiriendo, ¿no? Todos los escribas, los fariseos, todo el mundo, sé que estaba creyendo que
que estaban bien seguros en Dios cuando en realidad nada, ¿no? En ese tiempo también se hacían exorcismos, se hacían un montón de cosas en nombre de Dios, ¿no? Se echaban fuera demonios y los llevaban, también hacían eso, no es que eso inició con Jesús. Ya, vamos a decir, por ejemplo, tú trabajas con la policía, ¿verdad? Tú tienes la autoridad del gobierno, ¿verdad? Y digamos, es como Dios, ¿no? Que da la autoridad. Y tú tienes la autoridad y haces un montón de cosas, ¿no? En nombre de la justicia o del gobierno, como sea, no sé. Y De pero la eso no ley. garantiza que tú realmente, tipo, seas 100%, digamos, en la ley, ¿no? Tú estás actuando y cuando actúas en la justicia, actúas con una autoridad que no es tuya. No dicen nada porque eres tú y te hacen caso y te arrestan, ¿no? Tú lo haces con la autoridad del gobierno, de alguien más, ¿verdad? Pero tú tienes que cuidarte para que tú no termines tal vez preso, ¿verdad? Porque estás haciendo, te volviste corrupto, ¿verdad? Esto es igual, o sea, como Judas, ¿verdad? Tipo, él era, hay pasajes que Judas, ¿se acuerdan cuando viene la mujer y rompe el perfume? Y Judas como que, man, ¿cómo dejaste que rompiera el perfume? Con eso hubiéramos dado de comer a tantos pobres. Era una persona que realmente, ¿no? Quería repartir a los pobres y todo eso. Pero ¿de qué le sirvió? Porque a lo último se volvió corrupto, ¿verdad? Entonces esto es igual, ¿no? Yo, por ejemplo, me he pasado estudiando y todo eso, y tal, puedo dar una linda clase, o como sea, ¿verdad? Pero si yo no me cuido, no es lo que yo estoy hablando todo esto no es garantía de que yo estoy bien, ¿verdad? O sea, eso lo tengo que ver yo con Dios y digamos, y Eh, diariamente. sí, es un tema complicado, pero vamos a lo que es, si se volvió corrupto, había un Estado que no estaba corrupto cuando se volvió corrupto, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que si no era corrupto, entonces cuando se vuelve corrupto, entonces se pierde ese Estado que no era Ah, corrupto. bueno, si tú estás preguntando si se puede perder la salvación, sí, se puede. Es decir, ¿cómo decirlo? Entonces, ¿la salvación se pierde? Pero la Claro. salvación es por gracia. Si es por gracia, que no hago nada yo, ¿por qué eh, es como tú dices? No era corrupto y se volvió corrupto. Hay Por, un estado de cambio que entonces nunca fue salvo. no. Puedes ser salvo Y voy y, al tema de... y puedes Porque desviarte, porque echó fuera demonios, hizo milagros. Hubo una etapa de esa vida de esa persona que si hizo milagros y echó fuera demonios y el Espíritu Santo actuó y a través de él para varias personas que fueron sanas o fueron sacadas de demonios y a su vez vieron a esa persona que le hizo milagros y a raíz de eso siguen a esa persona porque le hizo el milagro. Entonces Dios, en el razonamiento de esa persona que recibió ese milagro, bueno, tiene a Dios y después esa persona no es salva. Es un tema, bueno, no sé si voy a lo que yo me quiero hacer entender, pero claro, lo capaz que que pasa es que, por ejemplo, lo que hablamos en este discurso, ¿no? El Padre Nuestro, que tu comida diaria, si tu salvación no se perdiera, no sería una comida diaria, lo comes una vez y ya está, pero tienes que cada día estar alimentándote con el Espíritu, porque si tú no te alimentas, o sea, te mueres, porque no estás comiendo el pan diario. Entonces, de hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla mucho de que tu salvación la cuides, de qué te sirve, ¿no? Todo este tiempo y al final, ¿no? Caíste, ¿no? Te echaste para atrás porque, no, se volvió muy duro y todo eso. Entonces es perseverar, ¿no? Insistir hasta el final, ¿verdad? Entonces como que cada día tienes que renovar, digamos, ese alimento con Dios para que haya una continua, ¿no? relación con Dios y no aflojarle hasta el día que te mueras, ¿verdad?
Entonces, digamos, es algo continuo. Y Dios te va cambiando y a medida que tú te vas alimentando, se vuelve algo más, no quiero decir fácil, pero tipo, como que esa comunicación es más diaria, más práctica, entonces empiezas a madurar, digamos, espiritualmente, pero es algo que tienes que buscar continuamente, diariamente, a cada momento, ¿verdad? Cosas te van a pasar en la vida que van a probarte, ¿verdad? Pero digamos, Dios no busca que tú te pierdas, al contrario, quiere que estés bien. Entonces Dios siempre va a insistir y va a estar allí para que tú no le aflojes, ¿no? Pero al fin y al cabo depende de ti si le aflojas o no, ¿verdad? Y, y por eso nosotros tenemos que estar continuamente con ese pan diario para alimentarnos, para no, digamos, como los israelitas en el desierto, no fallar la prueba y morir en el desierto, ¿verdad? Y nosotros, digamos, todo eso era como que una metáfora del hecho de que nosotros estamos en el desierto en este momento y vamos a entrar en la tierra prometida. Entonces, en vez de susurrar o enojarse, decimos, no, ahí viene, está la tierra prometida y nosotros estamos trayendo, ¿no?, un adelanto de esa tierra prometida porque vamos yendo hacia esa tierra prometida, pero aún estamos en el desierto, ¿no? ¿Se Quiero, entiende? yo quiero agregar una cosita, ¿no? Porque cuando decimos la salvación se pierde, como decimos, ¿dónde la dejé, no? Hoy la tenía acá la salvación y hoy no la encuentro por ningún lado, digamos. Ese no es el criterio. Uno tiene, al cuidar la salvación, uno tiene que, digamos, si tú pecas, no te arrepientes, tú no estás perdiendo la salvación, tú la estás rechazando. Porque la vida que te está dando Cristo, tú estás diciendo, no, eso no me importa. Yo no quiero seguir por ese camino, quiero seguir por el mío. Y tú el libre albedrío no lo pierdes jamás. Si no, serías como una especie de títere, ¿no? Manipulado por el Señor, después te convertiste, ya está, y nunca más podés hacer Claro, algo. respecto Pero, a eso es como que en el cristianismo tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado es como que estornudaste y se te fue, ¿no? Mi salvación, claro. ¿no? Cualquier error que cometas y adiós, ¿no? No, Marchaste, ¿no? Ya está. No es así. Pero tampoco es como que, ay, soy salvo. ¿Ahora qué? Me voy a dormir. hago lo que sea. Tipo, ¿qué me importa? No. O sea, no es fácil perder la salvación, vamos a decir, pero es posible. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero equivocarte, no sé, que un día, no sé, te enojaste o reventaste a un... o esas cosas pasan, espero que no. Pero digamos, el tema es si te arrepientes o no. El día que te dejes de arrepentir, que tú digas, En no este me siento versículo culpable por esto, entonces, de ese sentido, de pierde o no pierde. Y es decir, yo es decir, pensaba, creía que bueno, uno es salvo y esa salvación no se pierde. Pero viendo este versículo y razonando un poquito más en cuanto a lo que estamos hablando, y bueno, es decir, es un tema difícil, sé que es un tema difícil, pero me ha tocado conversar con gente, y bueno, yo soy convencido de que no se pierde. Digo, si Dios te eligió, Dios todo sabe, sabe, es el alfa y el omega, principio y fin, tiene todo el conocimiento, todo lo que pasa, él lo conoce. Es decir, uno va a Dios, y bueno, pienso que, como dice, es decir, uno es salvo y no se pierde. Tenía ese entendimiento, pues te digo, consultado porque he hablado con gente, y bueno, digo, ya, como que la posición no es como que, como digo, hay quienes que predican, ¿no? De que, lo perdés por cualquier cosa, te enojaste y tienes que volver al altar, te dicen, ¿no? Sos humano, te vas a equivocar. El día que piensas que no te estás equivocando, ahí tienes un problema, ¿verdad? Si todos los días tú dices, metí la pata en esto, no, hoy me siento, pero no tengo ganas de nada, es normal, es decir, pero como digo, hay quienes que dicen,
no soy salvo y ya no hacen más nada. Entonces es algo que vivo, digamos, la salvación es algo vivo, ¿no? Y algo vivo hay que alimentarlo. No es algo como que te dan un talismán y es algo material que no está vivo ni muerto, ¿verdad? Es algo vivo que tienes que mantener. Ahora, nosotros creemos, digamos, de eso lo vamos a ver más adelante, que es el remanente, ¿verdad? O sea, hay gente que cree y que seguimos con, digamos, hacemos lo posible para llegar hasta el final, ¿verdad? Y Dios, como digo, no quiere que se pierda a nadie, entonces Dios está constantemente tratando de acercarse a la persona, ¿verdad? Sea a través de lo que sea, por ejemplo, tal vez de repente no te estás comunicando y sea como sea, Dios te encuentra, ¿entiendes? Pero es porque Dios, cuando tú sientes eso de que se está dando eso, es porque Dios te está llamando, ¿verdad? El tema de que tú respondas al llamado o no. Entonces es importante responder. Por eso Pablo también habla de que uno tiene que vestirse con una armadura, ¿verdad? Porque es una lucha y hay es una carrera también, ¿no? Pero hay que correrla hasta el final, ¿no? No es como que lo corres durante este año, ¿no? Es una carrera de toda tu vida, ¿verdad? Entonces, sos humano, vas a tener altos y bajos, te vas a equivocar muy feo, te vas a equivocar más o menos, pero el tema de que tú lo reconoces, te juzgas a ti mismo y decís, ¿no? El Espíritu Santo te muestra, ¿no? Estuviste mal en eso y ok, ¿no? Vamos a seguir adelante. El día que no, que ya te da todo lo mismo y que no me importa, ¿no? Tipo, entonces ya ahí ya tienes un problema. O sea, digamos, lo que quiero decir es que no pierdas el sueño con esto mucho porque, digamos, el No, hecho de que no. estás aquí, Es un tema muy complejo que se ha discutido por muchos años y no creo que se claro. llegue nunca aún a, Yo lo único a- que quiero que transmitir que la Biblia menciona de que es posible hacer un montón de cosas y que no seas, que seas un hipócrita, ¿verdad? Es posible que te veas como cristiano, que te veas... yo lo que quiero que, ver la parte que vean la parte en donde Jesús y la Biblia realmente habla como que el reino de Dios es algo diferente al éxito secularista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos fijamos mucho en lo exterior, no, este predicador, mira qué iglesia más grande, que hace esto, que hace lo aquello, ¿no? Y tiene su auto y no sé qué, hace conciertos. Pero ese es el éxito de nuestra cultura, pero no es el éxito del reino. Dios quiere que tengas tu familia, que seas fiel con tu familia, de que trates bien a tu esposo, a tu esposa, que no la golpees, ¿no? No pateas a tus hijos, ¿no? Eso es lo que quiere, ¿no? Luego, tipo una onda, tal vez contarle a los demás, ¿no? Tipo, ¿qué onda? Por ejemplo, en mi caso como Marco, como yo que estamos en el ministerio, ¿verdad? Ser pastor, por ejemplo, no es la primera cosa, es ser padre o esposo, ¿verdad? Como que una onda, si yo no estoy bien con mi familia y no estoy bien, y no trato bien a mis hijos, no debería llamarme pastor, ¿verdad? Entonces es como que es interior y luego se va viendo exteriormente, ¿no? Entonces a veces nosotros juzgamos por lo que vemos y con jugar con lo que vemos puede ser de que, mira, este tiene cara de drogadito o, mira, este tiene cara, este es un santo, mira qué bien trajeado y prolijo. Pero tú no sabes, tú no sos Dios. Tienes que juzgar acá, por su fruto los conocerás, ¿verdad? Pero cuidado de que tú no te creas de que porque estás haciendo un montón de cosas exitosas dentro de el ministerio o la religión, no descuides tu interior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, capaz que yo voy y mañana me dan un premio Nobel en teología, ¿no? Y empiezo a dar
¿no? Conferencias por todos lados y me hago famoso y vendo libros, ¿no? Eso no significa nada. Y tú decís, gente se convirtió por mis palabras, entonces, pero no significa que yo estoy bien. El hecho de que por mis palabras, ¿no? Convencí un montón de gente y se volvieron cristianos y pastores ellos, ¿no? Pero es como que un día Dios me va a decir, bueno, y vos qué? ¿No? Nunca checaste a ti mismo, ¿no? Tipo, qué lindo, pero a mí me importaba, ¿no? La condición de tu corazón también. Entonces, es un tema complejo, pero recuerden que como que la visión cristiana, digamos, verdadera, es al revés de lo que esperamos, ¿no? Tipo, uno esperaría entrar por la puerta amplia, que es normal, pero no, es por la puerta chica. Tú dices, ¿pero por qué? Porque, bueno, porque es así, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Tuve que salir a buscar a Tobías que sale del liceo. Bueno, Me tengo que mover. yo quería solo hacer un comentario, ¿bien? Ujú. Sí, ok. Me está cortando un poco por eso. Bueno, de todo lo que hablamos ahora, que el compañero José también compartió y Luis y el pastor comentaron, ¿no? Y tuvo esa parte de que yo acá escribí unas cosas, pero, por ejemplo, Pedro negó a Cristo, ¿no? Judas traicionó. eh, los discípulos, creo que en el tercer día tendrían que encontrarlo y ninguno se fue, quedaron ahí como no creyeron que había resucitado, ¿no? A Jesús. Y en este momento se puede decir que fue una actitud hipócrita, en el sentido que ellos tenían conocimiento, sabían de la salvación, sabían que Cristo era el camino, y mismo así, esas personas que caminaron con Cristo se equivocaron de alguna manera, ¿no? Pero siguieron comiendo de ese pan y alimentando de ese pan y hicieron y encontraron su salvación, ¿no? Lo que voy como que para mí quedó claro en el sentido de que lo que cierro eso para mí, Luis, no sé si concordas conmigo, pero que la caminada de la vida con Cristo es colectiva. Pero la salvación es totalmente individual, ¿no? Como la salvación es individual en ese proceso de día a día, mismo que vos te equivoques, que cambie la dirección, vos tenés que alimentarse y seguir. Es como, yo qué sé, hacer ejercicio, que vos a tener que hacer un hábito, es un hábito, vivir con Jesús para seguir esos caminos, ¿no? ¿Sería eso? Ya, algo así, sí. O sea, como que si tú eres algo, sí Ok. vas a querer, eh, te va a preocupar como que en comunidad, ¿verdad? Por eso vas a dar frutos, ¿no? En comunidad, ¿verdad? Entonces, digamos, los frutos del Espíritu, recuerden que el fruto del Espíritu es amor, no es hacer milagros y, ¿no? Y caminar sobre el agua, ¿verdad? Es amor. Entonces, digamos, lo vamos a manifestar de varias formas, ¿no? Y especialmente en el momento que nadie te ve, en donde tal vez tu vecino, ¿no? Necesita una mano y tú lo ayudas, porque realmente tú decís, esto es lo decente para hacer, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos pone en el corazón, eso es ser cristiano, ¿no? Entonces tú lo haces no porque quieres que vaya a la iglesia, no porque quieres hacer un video, sino porque realmente es lo normal para hacer, porque ahora sos un cristiano y lo normal es amar. Entonces, digamos, ahí tu corazón está bien. Y tú te vas a equivocar, pero digamos, tu corazón está bien porque se manifiesta de esa forma. Pero sí, podemos Creo que el tema va a ser Buenísimo, muchas retomado gracias, más ¿no? Fue adelante, ¿no? De todas Otros formas, pasajes. nos quedan 21 capítulos más, así que vamos a ir llegando a todo eso y lo van a ver más adelante. Eso no se preocupen. buenísimo. Recién es el Muy primer bueno. discurso de 5 de Muchas Jesús. Sí. gracias.
Y está bueno para justamente ir meditando en la palabra, ¿no? Todo esto que estamos hablando nos hace ir a la Biblia y buscar y saber este versículo y el otro, y bueno, y nuestra fe ir fortaleciéndose, Ya, porque yo lo que me, nuestra fe se fortalece de esa manera. yo lo que me alegro es que ustedes estén haciendo estas preguntas y estén pensando en esto, porque me muestra a mí que realmente, digamos, ese es el propósito de este estudio, ¿verdad? De que, de que los haga pensar y razonar y hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Las preguntas correctas, ¿cuáles son? Las preguntas difíciles. A veces no tenemos todas las respuestas y está bien, y esa es la parte que quiero que aprendan de que está bien no saber exactamente todo, porque no tenemos la respuesta a todo. Entonces, digamos, me alegro de que ver esto porque para mí vamos yendo bien con el estudio. Y bueno, lo que yo sí digo de que más adelante se van a sorprender, van a ver más cosas y les aseguro que cuando terminemos el estudio todavía van a tener un montón de preguntas. Y por eso vamos a ver otro evangelio y ver otra cosa, porque es continuo, ¿verdad? O sea, yo llevo 30 y algo de años de cristiano y me empecé a hacer esas preguntas así difíciles, ¿no? La primera pregunta que me hice fue, ¿Dios existe? Ah, sí, puede ser, pero ¿yo creo en Dios? ¿Realmente creo en Dios? ¿Y si, qué significa que yo creo en Dios? Entonces empecé por ahí, ¿no? Y empecé a leer la Biblia y hasta el día de hoy, ¿no? Haber estudiado en el seminario, haber estudiado con doctores en teología, todo eso, tengo más preguntas y, digamos, a medida que vas aprendiendo es como que, bueno, ahora tengo más dudas, ¿no? Porque hay más cosas para saber, ¿verdad? Entonces es un fascinante viaje bueno, hay que arrancarlo por algún lado y está bueno y es un buen ejercicio y van a encontrarlo como que le va a satisfacer porque hay respuestas, pero digamos, mucho, mucho, mucho más, porque la Biblia es más profunda y más rica de lo que a veces se nos plantea, ¿no? No es así, ¿no? Pedro y no sé quién en un bar. No, es más profundo que eso. Yo creo que ya estamos por hoy, ¿no? Sí, yo creo que tendríamos que cerrar con una oración pidiéndole a Dios de que nos guíe a toda verdad, eso es lo importante, ¿no? A conocer la verdad, ¿no? En su palabra y que se nos siga iluminando a través de todos estos estudios, ¿no? Y creo que eso es lo más importante porque estamos en una tarea que es más importante de lo que nosotros mismos podemos entender tal vez ahora, es más de participar solamente en un estudio bíblico, sino es prepararnos para poder también hablar con otros acerca del Evangelio de Dios de la manera más correcta. Entonces, a mí me gustaría cerrar con una oración. No puedo, estoy manejando, pero si alguien se anima a estar orando para cerrar, para pedirle a Dios que haga todas estas cosas en nosotros y que sigamos entusiasmados con el estudio, ¿no? Así que bueno, quien de ahí se anime, abra el micrófono y que ore nomás. Hacelo. Sí. Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias por tu misericordia y tu amor que se renuevan cada mañana. Gracias por guardarnos y protegernos a cada uno de los presentes y poder permitirnos estar en esta hora de estudio de tu palabra y poder aprender y conocer más de ti y tus propósitos, Señor. Rogarte que nos des sabiduría y entendimiento en ella y que podamos guardarla en nuestros corazones, poder entenderla y sobre todas las cosas ser hacedores de la misma. Rogarte que aquello que no entendamos, tu Espíritu Santo nos esté enseñando y nos esté guiando en cada una de tu palabra y poder entender cada día más. Gracias por los hermanos que nos están enseñando la palabra. Gracias por Marco, Barceló y bueno, que tú estés guiando también a cada uno de ellos en su corazón, en su mente, para cada martes tener las palabras correctas y necesarias para nosotros y bueno, que también lo hagas crecer en tu palabra y en la vida cristiana, Señor.
Gracias por todo y bueno, rogarte por nuestras familias, que tú también estés obrando a través de nosotros en cada una de ellas y bueno, que la protejas también y podamos ser de luz y un acercamiento a a aquellas personas que no te tienen, que no te conocen y que a través de estos estudios podamos hacer un canal de bendición para ellos y que tu Espíritu Santo